Pues queridos amigos, de nuevo nos encontramos en estas reflexiones que estamos haciendo para suplir la falta de reuniones que tenemos en la casa de la Iglesia, para que nos sirvan de reflexión, de oración, de diálogo entre los diversos miembros de la familia. El tema que hoy os propongo le titulo La primera ley. Vamos a hablar de las leyes, porque es un signo de los tiempos en que todos los días en la televisión, en los medios de comunicación, se está hablando de leyes. La ley de la Constitución, la ley que viene de Bruselas, la ley que viene de Naciones Unidas, la ley que aportan los parlamentos regionales y otras tantas leyes que realmente al final nos abruman. En principio, naturalmente, nosotros queremos acoger y respetar todas y cada una de las leyes, porque somos ciudadanos fieles. Pero lo que nos pasa es que realmente llega un momento, como les pasó a los israelitas en tiempo de Jesús, de que nos preocupan tantas leyes y no sabemos dar la prioridad a esas leyes. Y a Jesús le fueron a preguntar: Maestro, de todas las leyes que tenemos que cumplir, dinos cuáles son las más importantes, para no perdernos, para ir al grano. Y entonces Jesús les dice: mira, la primera ley es amar a Dios y la ley siguiente es amar al prójimo. Y aquí se resume toda la ley. Bueno, pues hoy nosotros también a la Iglesia la estamos diciendo algo por el estilo: enséñanos, en medio de tantas leyes, cuáles son las que tienen la primacía. ¿Cuál es la primera ley? Este problema se planteó en Roma hace unos años. El cardenal Ratzinger, juntamente con el presidente del Senado italiano, Marcello Pera, presentaban un libro común, Sin raíces. Y el cardenal dijo lo siguiente: tenemos que volver a estudiar la ley natural. Quizá hace falta otro nombre, no lo sé, pero es necesario encontrar el fundamento para individualizar responsabilidades comunes entre católicos y no creyentes, para fundamentar una acción que no solo responda a la acción, sino también al deber y a la moral. Porque se da una desproporción entre el poder de hacer y el de destruir las facultades morales. El gran desafío consiste en descubrir cómo podemos ayudar a superar esta desproporción, y en este sentido la Iglesia tiene una contribución que hacer. Nosotros pensamos de la misma manera. En esto de las leyes, la Iglesia, que respeta todo lo que es natural del pueblo, tiene también una palabra que decir, porque nosotros aportamos también esa ley primera, que no es exclusivamente nuestra, sino de toda la sociedad, de todos los hombres. Uno de los intelectuales grandes de la Iglesia fue Tomás de Aquino. Y a él le podemos preguntar: ¿qué sea eso de ley natural? Y él responde: no es otra cosa que la luz de la inteligencia infundida en nosotros por Dios. Gracias a ella conocemos lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. Esta luz, o esta ley de Dios, la ha donado a la creación. Es decir, la ley natural que debemos guardar los hombres tiene que ver con la ley natural que domina todo lo que es la creación. Cuando hay sintonía entre la ley humana y la ley de la creación, tenemos paz. En la medida en que no hay ese equilibrio, esa armonía, viene la discordia, la guerra y los conflictos. El Papa León XIII, más adelante, afirma las cualidades que tiene esa ley natural y dice 4 cosas. Primero,
que esta ley se la debe llamar natural. La ley natural está inscrita y grabada en el alma de todos y cada uno de los hombres porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohibir el mal. Pero esta prescripción de la razón humana no podría tener fuerza de ley si no fuera la voz y el intérprete de una razón más alta a la que nuestro espíritu y nuestra libertad deben estar sometidos, que es el mismo Dios. Por tanto, esta ley tiene que ver directamente con Dios. No es un asunto meramente nuestro, sino suyo, que acogemos como creador. En segundo lugar, dice, esta ley es universal, porque se extiende a todos los hombres en cuanto establecida por la razón. En sus preceptos principales, la ley divina y natural está expuesta en el Decálogo e indica las normas primeras y esenciales que regulan la vida moral. Se sustenta en la tendencia y la sumisión a Dios, fuente y juez de todo bien, y en el sentido de igualdad de los seres humanos ante sí. La ley natural expresa la dignidad de la persona y pone la base de sus derechos y de sus deberes fundamentales. No podremos, por tanto, saber cuál es nuestro derecho ni nuestro deber si realmente prescindimos del origen de lo que realmente somos. Somos imagen del mismo Dios, que pasea por la historia, pasea por el aquí y el ahora. En tercer lugar, esta es una ley inmutable. Y en esto hay una diferencia grande a las leyes humanas que son mudables. Se van cambiando. Según los diversos grupos que la sustentan y que la patrocinan, van cambiando. E incluso dentro de una ley propuesta hay opiniones diversas. A unos les gustará y a otros no. No, aquí se trata de una ley que no cambia, que es inmutable, que está desde el principio y estará hasta el fin. En la diversidad de las costumbres, la ley natural une a los hombres entre sí, imponiendo principios comunes, aunque su aplicación requiera adaptaciones a la multiplicidad de las condiciones de la vida, según los lugares, las épocas y las circunstancias, la ley natural es inmutable. Dice luego el Catecismo, subsiste bajo el flujo de ideas y costumbres y sostiene su progreso. Incluso cuando se llega a renegar de sus principios, no se la puede destruir ni arrancar del corazón humano. Resurge siempre en la vida de individuos y en las sociedades. No hay nada que hacer. Con esta ley no hay quien pueda. Podremos obedecerla o no, pero ella se mantiene firme desde el principio hasta el fin del tiempo. Y por último, la última cualidad, y me parece que también es realmente algo muy decisivo para nuestro tiempo, dice, esta ley, al fin, es el fundamento moral indispensable para edificar la sociedad y para elaborar toda ley civil. Si se oscurece la percepción de la ley moral natural, no se puede edificar una comunidad, una comunión real y duradera con el otro. Porque cuando falta la convergencia hacia la verdad y el bien común, cuando nuestros actos desconocen o ignoran la ley, de manera imputable o no, perjudican la comunión de personas causando daño. Y a tal efecto, San Juan Pablo II dijo, solo una libertad que radica en la naturaleza común puede hacer a todos los hombres responsables y es capaz de justificar la moral pública. Esto supuesto, la pregunta que nos podemos y debemos hacer es ¿qué postura tomamos? ¿Qué hacemos? ¿Respetamos adecuadamente esta ley? ¿Hasta cuándo esta ley puede también transitar por los caminos de las leyes públicas? Voy a un texto del filósofo alemán Robert Stenmann
en las primeras ponencias del Congreso llamados a la Libertad de la Universidad de San Pablo, CEU. Y él comenzó haciéndose una pregunta, creo que fundamental. ¿Pueden los cristianos renunciar a convertir en ley lo que consideran mandamientos de Dios? Algunos podrían decir: nadie os obliga a abortar, a divorciaros, a ser homosexuales, nadie os impide rezar o acudir a vuestras iglesias. En democracia los cristianos no son solo súbditos, sino también ciudadanos, y como tales parte de la soberanía. No solo están sometidos a las leyes, sino que son corresponsables de las leyes. No se pueden contentar con no hacer nada injusto, pues son corresponsables de la injusticia de los legisladores. También para el Estado de Derecho existen obligaciones de tipo preestatal. Las democracias occidentales aprendieron a reconocer derechos fundamentales cuya vigencia no proviene de una decisión mayoritaria, sino que al revés, limita la voluntad de la mayoría. ¿En qué descansan estos derechos fundamentales? Son claramente derechos prepositivos. No pueden ser cambiados por ninguna mayoría parlamentaria. La democracia vive de la fe en la posibilidad de un entendimiento racional entre creyentes e increyentes. Bien, y concluyo. Algunos podrán decir: bueno, estas ideas ahora son modernas y ¿de dónde han salido? Oiga, este tema es muy antiguo. Y este planteamiento es anterior al mismo Jesucristo, antes de Cristo, antes de que la Iglesia asumiera esa doctrina moral que defiende la ley primera, ya se defendía por gente pagana. Concluyo con este texto del mismo Cicerón. Existe ciertamente una verdadera ley, que es la recta razón. Es conforme a la naturaleza, extendida a todos los hombres. Es inmutable y eterna. Sus órdenes imponen deber. Sus prohibiciones apartan de la falta. Es un sacrilegio sustituirla por una ley contraria. Está prohibido dejar de aplicar una sola de sus disposiciones. En cuanto a abrogarla enteramente, nadie tiene la posibilidad de ello. Queridos amigos, aquí os dejo esta reflexión, que me parece que para los momentos que estamos viviendo son muy interesantes y muy prácticas, muy útiles. Ojalá todos, jóvenes y adultos, lo repensemos y veamos que entre tantas leyes hay una que es la fundamental, que es la ley primera, que es la ley de Dios. Ella nos defiende del mal y nos procura la felicidad que estamos deseando. Queridos amigos, que Dios os bendiga y hasta otro día, si Dios quiere.